este hombre que ministró en Guatemala durante el siglo pasado, el apóstol Dr. Otoniel Ríos Paredes, con claridad celestial, sembró la palabra verdadera del Evangelio, cosechando varias generaciones de ministros que invadieron mucho más allá de las fronteras de su patria. Cuantos de los ahora pastores, maestros y apóstoles de Latinoamérica fueron en aquel tiempo sus discípulos, y ahora basados en el fundamento que sólidamente puso el apóstol Ríos, enseñan por el mundo entero la gracia de Dios en Jesucristo. No es que adoremos a mortales, sino que reconocemos que a la excelente siembra de este hombre, Dios le ha dado extraordinario crecimiento. Ciertamente fue el hermano Otto un regalo de Dios para la iglesia, por lo que ahora queremos compartirlo con ustedes en esta serie de mensajes. Ahora con ustedes, el apóstol Dr. Otoniel Ríos Paredes, en su programa Verdades Bíblicas. Es una manera de servir. Voy a repetirlo. Y después vamos a pedir que nos abra la mente, que bendiga a todos los peticionarios. En cada uno el Espíritu Santo, revela su presencia con un don que también es una manera de servir. Padre que estás en gloria, estamos orando para que nos hagas entender tus misterios, para que bendigas a los necesitados. Responda de acuerdo a la fe, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Ahora que están viniendo cada vez en número de iglesias enteras, imagínense, más de 1000 en un mes o 2 meses o 3 meses. Iglesias se están formando casi diariamente. Mucha gente nueva viene como niño en Cristo. Dice que somos como niños ahora. Y aunque supiéramos bastante del Evangelio, aún lo que sabemos no es nada con todo lo que debiéramos tener. Entonces, como que el Espíritu Santo repartiera regalos a niños. Quiere darlos. Porque no es solo a agentes especiales, a los niños, a todos. Pero al niño debe enseñársele cómo manejar los regalos. Puede ser que un niño, por su misma niñez, se quede con la envoltura del regalo y bote el regalo. Puede ser que no lo aproveche, porque no sabe cómo. A un Moisés, que le dieron una vara de poder, no sabía cómo usarla. A veces la botaba, hacía una clase de milagros. A veces la levantaba, hacía otra clase. Cuando se abrió el Mar Rojo, él solo sabía tirar la vara. Entonces Dios le dijo, alza la vara. Y se abrió el mar. Quiere decir que hay distintas maneras de manejar la vara. Depende. También es como una madre que a un niño lo viste de acuerdo a las temperaturas, a las estaciones, también a la edad. O sea que lo adecuado para cada momento en el cuerpo de Cristo solo lo puede revelar el Espíritu. Entonces tienen que estar los sentidos de los componentes del cuerpo de Cristo, los sentidos naturales, muy abiertos, para que el Espíritu los sensibilice de tal manera que puedan ver, por ejemplo, los ojos, más allá
de lo natural. Porque lo natural, todo el que tenga ojos, lo ve. Pero más allá de lo natural, tiene que ser un toque espiritual. Nosotros en la iglesia creemos que del Espíritu Santo. Pero también el enemigo hace sus toques a su gente con espíritus. Los hace ver cosas, los hace hacer cosas. Y como es un imitador, está imitando lo que la iglesia de Cristo hace. Ahí está el nudo de lo que hablábamos en la mañana. Discernir, entender el origen de las cosas sobrenaturales que suceden en la iglesia. Entonces, si el Espíritu Santo revela su presencia, dando un don, anhelémoslos. ¿Cuántos creen por fe tener al Espíritu Santo? A ver las manos. Pero ¿no le gustaría comprobarlo con un don? Yo me recuerdo que a mí me habían enseñado en mis tradiciones evangélicas que los dones eran de otro tiempo, que el hablar en lenguas eran idiomas del pasado, que el hablar en lenguas ya no era de hoy. Y como a mí nadie me enseñó eso, sino que el Señor tuvo a bien bautizarme en la propia sala de mi casa, y resulté hablando en lenguas, yo me sentía parte de la iglesia de Pablo, hablando en lenguas, como decía Pablo ahí. O sea, que el Espíritu Santo no está salvándote, está confirmándote que ya eres salvo. Por eso me gustó esta traducción. Van a permitir que me haga un poquito para acá. Me gustó mucho esta traducción. Si usted experimenta un don del Espíritu, usted siente que la presencia del Espíritu está en usted. No que por eso está, sino que le está comprobando que está. Por eso, por ejemplo, las lenguas tienen que ser lenguas de idiomas no aprendidos. Si alguien habla en un idioma conocido por él, ese no es un don. Eso es una facilidad de aprender idiomas estudiados. Pero si usted de repente empieza a hablar un idioma que nunca aprendió, alguien se lo está poniendo. Yo me recuerdo la primera vez en la iglesia, al principio, en que yo oí hablar a una persona en un inglés que yo creí que era un norteamericano, una norteamericana que estaba por ahí. Y era una hermana pura criolla, frijolitos fritos, hablando en inglés, que yo por el acento y todo creí que era norteamericana. Y me recuerdo bien que un hermano que sabía inglés interpretó, y después fue a buscar a la hermana para hablarle de dónde había aprendido el idioma. Y cuando vio a la hermana, si apenas podía hablar el español. Bueno, entonces el Espíritu Santo reparte los dones. Claro, como es un cuerpo,
el de Cristo místico, la iglesia, no a todos les va a hacer que sean ojo, porque entonces el cuerpo sería un ojón. No todos van a ser voz, no todos van a ser oído. Va a haber variedad y no concurso de ver qué don es el mejor, porque no le va a poder decir, habla aquí, por ejemplo, la cabeza o los ojos, no le van a poder decir al pie, porque está hasta allá abajo y solo sirve para caminar, que no le sirve al cuerpo. Le sirve el pie y le sirve el ojo, cada uno en su lugar. Damos gracias a Dios por eso. Ahora, claro, deben haber dones más útiles en ciertos momentos que otros. Deben haber manifestaciones del Espíritu para ciertos momentos de mayor necesidad y en otros momentos otros dones. No se van a mover los mismos. Me gusta mucho que dice que los dones son manejados por el Espíritu, no por las personas. La primera vez que alguien tenga un don legítimo del Espíritu, se va a sentir como, ¿qué me pasó? No estaba preparando nada, no estaba arreglando nada. Por ahí dicen que muchos hacen los dones y que nosotros los ponemos aquí a ensayar y que se aprendan un trozo de la Biblia y que lo suelten ahí. Nosotros no ensayamos nada. Yo creo que, porque alguna explicación le tienen que dar, ¿verdad? Pero realmente si el Espíritu de Dios se está moviendo en la iglesia, va a hablar, va a dirigir, va a descubrir cosas que la mente natural no descubre. Va a dar mensajes que el hombre en su estado natural jamás diría. Va a tener revelaciones tan profundas de la palabra que él mismo se va a quedar asombrado de lo que está diciendo. Los profetas de la Biblia hablaban cosas que ni ellos mismos entendían, porque no las elaboraban. Y averiguaban, Señor, ¿y para quién va ese mensaje? Para otros, les decía el Espíritu de Cristo. No para ustedes, para otros. O sea, que hay exámenes profundos de los misterios de Dios por el Espíritu. Dice que el Espíritu Santo está aquí en la tierra, en cada uno de los creyentes, pero va, literalmente lo dice, va allá, debe ser al cielo, y allá donde está el Hijo, sentado a la diestra del Padre, ¿cuántos lo creen? ¿Y cuántos creen que nos está mirando desde arriba? El Espíritu va, sondea hasta lo profundo de Dios, baja y lo da a conocer a sus ungidos. Entonces deben hablarse cosas maravillosas, deben descubrirse cosas tremendas, hermano. ¿Estará sucediendo eso en la iglesia? Bueno, está sucediendo en la iglesia, en su congregación, ojalá. Pero más que eso, ¿está sucediendo en su vida? ¿Ha tenido usted revelaciones? ¿Ha tenido usted misterios descubiertos por Espíritu? ¿Ha hablado en lenguas alguna vez? ¿Ha interpretado lenguas? Hay dos cosas que me dejan a mí muy pagado. Mire,
Dice aquí la Biblia, estamos analizando los capítulos 12 a 14 de 1 Corintios. Dice, cantaré, dice Pablo, cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Oiga, ¿qué será eso? ¿Quiere decir que hay dos maneras de cantar? Que hay una manera de cantar entendiendo uno lo que está diciendo, repitiendo un himno que le inspiró el Señor a otro, con un himnario, sí. Usted está cantando con el entendimiento, es decir, sabe lo que está diciendo. Eso es cantar con el entendimiento. Los coros, los cánticos que aprendemos, nos los ponemos a cantar. Qué precioso, ¿verdad? Y cantamos y yo te amo, aunque no lo aman muchos, dicen, yo te amo, Señor, yo te amo. Ni cerca que lo amen, pero lo cantan. Quiere decir que no estoy diciendo que no se debe cantar con el entendimiento, pero se debe cantar con ese entendimiento con sinceridad. ¿Para qué le va a decir usted que lo ama si no lo ama? Pero llama la atención, ¿qué será cantar en el Espíritu? Que el entendimiento no lo entiende, no sabe. Entonces debe ser cantar en lenguas. O sea, que algunas Biblias lo traducen. Porque yo cantaré en lenguas y cantaré también en mi idioma, dice. ¿Usted ha experimentado eso, hermano? ¿No será eso lo que dice cuando se reúnen? ¿Tiene algunos salmo? Canto inspirado en el momento. Y que no se entiende por uno. O pueda ser que le inspire un cántico nuevo que lo entiende. Y hasta lo escribe y ahí está el coro. Y lo cantamos todos. Pero dice que también hay dos maneras de orar. Oraré en el Espíritu. Oraré también con el entendimiento. Es lo mismo. Debe estar uno en capacidad de poder orar con las peticiones de su corazón, en el idioma de uno. Padre, yo deseo que tú hagas esto, haga lo otro. Eso es orar en el entendimiento. ¿Y qué será orar? Orar en el Espíritu. ¿No será que dejemos que el Espíritu le hable en su idioma al Señor? Aunque nosotros nos quedemos en blanco de lo que está diciendo el Espíritu. Eso es, hermano. Por eso no confundamos cuando dice, no todos hablan lenguas. No nos confundamos que ahí no está diciendo que no le pide el Señor a todos los cristianos que hablen en lenguas del Espíritu con Dios. Le está pidiendo. Pero ese no es el don de lenguas. El don de lenguas es cuando el Espíritu lo toma a usted para hablar a la iglesia en lenguas y que otro se lo interprete, o usted mismo. Eso no todo lo tiene. Pero el poder hablar con el Señor, con Dios, en lenguas, lo debe tener todo cristiano. Así como cuando el Señor lo bautizó, habló en lenguas. Y cada vez que tenga devociones, debería hablar en lenguas. Se lo voy a leer, hermano. No me mire raro. 14:2. El que habla en lenguas extrañas no habla a los hombres, sino a Dios. ¿Habrá facultad hoy para la iglesia de Cristo, para el cristiano, de hablarle a Dios en lenguas? Sí.
¿Lo hace usted? ¿Cómo hace? ¿Brotan las lenguas? Porque no las va a inventar, ¿verdad? Usted va a alabar y va a adorar y va a orar. Y cuando usted siente, está hablando en lengua. Los que creemos esto, démosle un aplauso al Señor. Porque algunos toman el pasaje, no todos hablan en lenguas, está hablando de los dones, como don de la iglesia, no como devoción. Dejemos eso ahí, a un lado. ¿Puede usted aspirar a determinado don? Decirle, Señor, yo desearía tener el don, ya me imagino cuál, de milagro, ¿verdad? O de sanidad. Sí, usted puede aspirar, pero el que lo reparte es el Señor por el Espíritu. El Espíritu te va a decir, mira, mi hijo, en vez de estar aspirando solo lo que te dé mucho pegue, mejor te voy a poner a hablar en lenguas, empieza por ahí. O te voy a poner lo que más necesita la iglesia, tal otro. ¿Me entiendes? Por eso es que el Espíritu reparte los dones como Él quiere. Diríamos, como se necesiten. A veces el Señor llegaba y había sanidades. A veces el Señor llegaba a un lugar donde había centenares de enfermos, el estanque de Betesda, y sanó solo uno. Cualquiera diría, si llegó el sanador de los sanadores, se sanó hasta el sano que estuviera ahí. Se sanaron todos. No, solo uno. Y para eso que lo tuvo que convencer que se sanara. Imagínenlo. Entonces no es un repartimiento al antojo, para exhibicionismo, para concurso, para mucho menos, para show. Ahora miren esto y lo otro, jaja, ¿ya vieron? Pero si los dones se manifiestan en el cuerpo de Cristo, confirman la presencia del Espíritu Santo. ¿Cierto? Pero mire, hermano, por favor, tenemos que hablar de todos los parámetros. Sospechemos mucho de aquellos lugares donde todo lo que se haga, hasta un estornudo, viene sobrenaturalmente del cielo. Puede venir de una alergia, de un catarro, el estornudo, pues. Pero también dudemos donde no haya nada sobrenatural. Cuando Cristo llegaba, sucedía algo. Pero es muy importante que sin despreciar lo uno, apreciamos las prioridades de Cristo. Sin despreciar algo, tomar lo otro. Porque hay quienes dicen, a mí me lo dijo una persona, mire ustedes ahí con dones y dones, ¿acaso me salvan los dones? Me dijo. Mire, quédese usted con los dones, me dijo. Y yo tengo los frutos. Sí, sobre todo el de humildad, le dije.
nosotros tenemos los frutos. Es que no es asunto de o frutos o dones. Frutos y dones. Vamos a leer. Dice, vamos a ver si encuentro dónde está, de los dones. Dice, anhelad los dones. 12, verso 31. Anhelen los dones más preciosos, dice aquí. Pero voy a leer donde dice, pero no encuentro la cita. 14.1, gracias. A veces me pierdo en la lectura. Procuren el fruto del amor, dice. Y los dones. ¿A ver que está confirmado? No es lo uno o lo otro, sino lo uno y lo otro. No, aplauda, dele, ¿entendió? Lo uno y lo otro. No es asunto de usted, váyase con la gordita, yo voy con la flaquita, no. No. Aquí es asunto de tener vida espiritual como fruto del Espíritu. Y la presencia de los dones confirmatorios. ¿Quién puede negar eso? Y el que lo niegue está en contra de la palabra. Ahora bien, vamos a ver. Está el Señor repartiendo los dones. Deben estar equilibrados. Deben estar supervisados. Deben estar bajo control de calidad, dijimos en la mañana. Sonó la trompeta de la profecía por allá. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Ya es bastante con que haya trompeta. Pero vamos a ver qué dice la trompeta. Ah, vaya. Decíamos en la mañana, alguien tiene que analizar. Es como en un restaurante, hermano, debe haber algún jefe de cocina que supervisa que la comida esté en buenas condiciones, que no vaya a haber venenito en un plato, que no vaya a haber chiles rellenos alterados, que no vaya a haber, bueno, no le voy a abrir el apetito. Que la comida esté buena. ¿Qué diría usted de un restaurante donde no hay control de comida? Se come la comida que le hace daño hasta el que no se la comió. ¿Qué diría usted de una iglesia que no controla lo que la Biblia ordena que se supervise? La comida espiritual. Vamos a supervisar la doctrina, vamos a supervisar los dones, vamos a supervisar los frutos. ¿Qué derecho puede tener una persona que nunca tiene devociones privadas? Ajá, pero en la iglesia se pasa en grande devoción, hasta se marea, ya no aguanta la bendición. Pare la mano. Eso es sospechoso. El que no ora en privado, ¿por qué lo va a estar haciendo en público? Para que lo miren. El que no ayuna en privado, ¿por qué va a estar haciendo ayunos públicos? Ya llevo 29 días y medio.
de ayuno. Una persona me dijo, voy a ir a hacer un ayuno de 15 días. Y se fue para la costa. En ese tiempo estaba al principio de la iglesia. Pobre el hermano, lo fuimos a ver, está en ayuno. Lo fuimos a ver, estaba más gordo que antes. ¿Sabe por qué? Lo fuimos a encontrar con unos jarrones, ollas, pero nada sólido. No comía el hombre, solo lo licuaba todo. Y dijo que era, cuando lo sorprendimos, dijo que es que el ayuno de él no era de líquidos. Hermano, ¿por qué nos vamos a engañar? ¿A quién le hacemos el uso de esos regalos? ¿A la gente? ¿O al que nos lo dio? Recuerdo una vez que el Espíritu de Dios habló a mi corazón, a mi conciencia, y me dijo, si los ministros oraran entre la puerta y lloraran entre la puerta y el altar, es decir, antes de ir al altar, al púlpito, si lo hicieran en ese espacio, no lo tendrían que estar haciendo delante de la gente. Porque delante de la gente están exhibiéndose como santos. En cambio en lo privado, ahí se va de veras. Una llorada privada es así. No nos quedemos a medias. Entonces ya no vuelvo a orar en la iglesia. No, momento. Si usted tiene devociones privadas y oraciones privadas y también siente al Señor en lo privado, hágalo en público también. Pero si solo lo hace en público, sospechoso. Así que el asunto de los dones no son espectáculo. Pero si por el espectáculo o por la expectación del don llegan, entreguemos la palabra. Se fue a poner, Pedro y Juan se fueron a poner en el lugar más, la puerta del templo de Salomón, más concurrido. Y el milagro se ve bien, que sirvió nada más de anzuelo para traer los peces. Y ya que estaban ahí, les dijeron a los peces, si ustedes no se arrepienten, peces de 2 pies, van a perecer. El que hizo la sanidad en este cojo es el que ustedes gritaron, crucifícale. Entonces, compungidos, le dijeron, ¿qué haremos? Arrepiéntanse y conviértanse. La meta no es ver milagros. La meta no es ver señales. Pero la iglesia de Cristo la siguen las señales. Pero la meta no es quedarse viendo las señales. Es más, usted mismo debe participar aportando señales. Pero la más grande señal es que a usted le pase algo en el espíritu. Yo siempre he dicho esto que voy a repetir. La ciudad más grande del mundo, no piensen en Nueva York, era Nínive en su tiempo. Jonás
no hizo un solo milagro. Y toda la ciudad se convirtió. ¿Cómo fue eso? Porque dice que el milagro era Jonás mismo. La vuelta a la vida de Jonás era el milagro. Si Cristo no hubiera agregado las señales a su resurrección, nosotros estaríamos diciendo ahora, no hay necesidad de señales. Pero Cristo era una señal en sí, pero le seguían las señales de los dones. No pienses mucho en lo que suceda en tu congregación reunida. Puede ser que ahí se vean unos dones, otros dones no se ven, suceden más privadamente, etcétera. Pero puedes analizarte en lo individual. ¿Habrán pasado por ti dones? ¿Eres de la iglesia de Cristo? Bueno, sí, magnífico. ¿Tienes al Espíritu Santo? Sí. ¿Y qué pasó entonces con la presencia del Espíritu en ti que no produce nada? Ah, ¿cómo no? Me ha cambiado la vida. Bueno, qué bueno, eso es lo primero. Pero ¿por qué no afloran los carismas? Yo no sé cuántos hay aquí sentados o de pie de la iglesia de Cristo, pero ¿has aportado tú en las reuniones algún carisma? Si no lo has hecho, ¿por qué no? ¿Los has visto en tu vida? Bueno, empecemos por el más humilde, como dicen, hablar en lenguas. ¿Has visto alguna sanidad? ¿Has visto? Bueno, recorramos todos los dones. Si no es así, no hay comunidad auténtica de Cristo. Si no participan todos, es decir, no está normal. Lo normal es que todos aporten algo. Servicio, tiempo, oraciones, recorra todo lo natural. Pero también lo sobrenatural. Hay que anhelarlo, hay que accionar para salir al encuentro de lo sobrenatural. Hermano, no forcemos lo sobrenatural. No, mucho menos, fabriquemos lo sobrenatural. Pero esperémoslo y salgamos al encuentro de lo sobrenatural y vendrá. ¿Ha leído usted? Estas señales seguirán a los que creen. ¿Ya ha leído la lista? ¿Se mueven en la iglesia? Usted conteste. Bueno, ahora debe haber un orden. Como todos se van a soltar, dijeron en la mañana. En la mañana ofrecieron lanzarse todos, a anhelar los dones. Hubiera visto, si usted no vino en la mañana, todo el mundo quería dones en la mañana. Como los van a alcanzar, a menos que se paren en el camino, ¿verdad? Hay que regularlos. Tiene que haber un equipo de ministerios que los regulen. El apóstol Pablo llegó a la iglesia más abundada en dones, la iglesia de Corinto. ¿Y qué hizo? Hermanos, paren esa algarabía. Imagínense, sobreabundaban. Al mismo tiempo había 3, 4, 15, 20 profecías, una encima de otra. Ya no se sabía cuál oír.
hablando aquí, hablando aquí, hablando aquí, uno al oído, otro en la espalda, otro en la cabeza. Dijo Pablo, un momento, esto denota, hermano, que el Espíritu da en abundancia, pero nosotros abusamos por desordenados. Entonces Pablo dijo algo que me llama la atención. Capítulo 14 de 1 Corintios, versos 26 en adelante. Cada uno aporte cánticos, enseñanza, lenguas, interpretación, etc. Pero dice, y cuando hable alguien en lenguas, como mensaje, si no hay quien interprete, y se sigue oyendo el mensaje en lenguas, y mensaje en lenguas, y mensaje en lenguas, y mensaje en lenguas, ¿para qué? Si nadie lo entiende. Y eso no va dirigido para Dios. Ese es el que va dirigido de Dios por el Espíritu para el pueblo. Pero el pueblo no lo entendió, porque es en otro idioma. Entonces dice Pablo, hermanos, estamos aprendiendo, hermano, como que hubiéramos empezado. Entonces dice Pablo, hermanos, mire, cuando venga un mensaje en lenguas al pueblo, esperen que alguien lo interprete, para que el pueblo, porque para ellos es el mensaje, se edifique. Y si no hay quien interprete, cállese. Hable sus lenguas devocionales, usted solo ahí, pero cállese con un mensaje no interpretado. O pide a Dios que alguien lo interprete, o le pide a Dios interpretarlo usted mismo. Ambas cosas son lícitas. ¿Qué más? Si alguien se considera profeta, dice, hable, dice. Quiere decir que hay profetas en las iglesias, ¿no? Y hay mensaje profético, que eso es otra cosa. Pero si hay profetas, yo lo voy a leer literal. En cuanto a los profetas, verso 29, que hable, pero que sean 2 o a lo más 3, y que los demás profetas digan su parecer. Entonces quiere decir, hermano, que no es bíblico que haya reuniones, 50 profecías, 72 interpretaciones, amanecer seguro. 2 a lo más 3, lenguas interpretadas, profecías, mensajes de profetas, 2 o 3, y que no lo hagan al mismo tiempo, que tomen turnos. Ese es un orden, hermano. Entonces quiere decir que la embriaguez del Espíritu Santo se puede normar. ¿Qué dice usted? ¿Se puede ordenar? Y decir, ahora vamos a dar tiempo a esto, ahora vamos a dar tiempo a lo otro, ahora vamos a oír la palabra. Sí, es bíblico. Y no que cada uno haga lo que sienta, sino alguien estaría haciendo una cosa, otra cosa, otra cosa. ¿Para qué reunirnos? Si cada uno va a hacer su gusto. No estoy regañando, ni estoy normando. Un aplauso. Cuando no hay orden, si entra un neófito y se da cuenta de un desorden total en que nadie se edifica, ¿no dirán que estáis locos?, dice Pablo. Así que
Poner orden, y quiero esclarecer esto, no es ponerle orden al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no es desordenado. Ministerios Ebenecer Honduras ha llevado hasta sus hogares verdades bíblicas. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación y de su completo agrado. Le esperamos en nuestra próxima edición, Verdades Bíblicas, con el apóstol Dr. Otoniel Ríos Paredes.